Hola chicos, hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Tengo volumen? Oh, tuve volumen todo el rato. Wow. Pensé que tenía apagado el micrófono y había apagado otra cosa. Ya. Eh, el último tema se llama Gustavus Adolphus. Es una canción sobre un rey protestante sueco que es de Sabaton y es una canción sobre un rey protestante sueco que, bueno, dejó un poco la cagada en las guerras entre los cristianos protestantes y los cristianos católicos y le dio digamos, le dio el poder a los protestantes para ganar el gallito a España. España peleaba contra todo el resto de Europa y ganaba. Y tuvieron que venir los suecos a salvar el culo a los ingleses, los holandeses, los alemanes, todos, porque los españoles eran más brígidos, digamos. Eso, así que la canción trata de eso y estos tipos como que cambiaron un poquito la letra en el subtitulado, porque la letra real sigue estando igual, y le metieron imágenes de Donald Trump para hacer como que es de Donald Trump. Pero la letra original es una letra anticatólica, pro-evangélica de las guerras cristianas de la Europa del Renacimiento. De la no del Renacimiento, es un Renacimiento e Ilustración ahí como en ese límite. La Reforma, la Contrarreforma y todo. Así que tenemos un live hoy día sobre varios temas que tienen que ver con las diferencias y similitudes que existen entre el objetivismo y el capitalismo revolucionario. Si bien es cierto, sabemos que hay muchas cosas en común y no las podemos negar porque sería estar engañándonos solos. Sabemos que esto parte, digamos, con el objetivismo, parte con la idea de Ayn Rand. Estoy buscando encendedor. Ready. Esto parte por las ideas de Ayn Rand, pero después va a tener una evolución. Vamos a cámara frontal directa para no estar con el chat. Este es un tema que no va en conversación con ustedes, que es un tema que yo expongo, digamos, así que bien. Vamos a ir paso a paso del objetivismo y mostrando las diferencias. El objetivismo plantea que la realidad es un absoluto objetivo. El capitalismo revolucionario también. Esa es una similitud. La realidad es un absoluto objetivo. Perfecto. La realidad en general. Luego, el problema es cuando particularizamos. Para el, el objetivismo, mi computador, por ejemplo, es un absoluto objetivo computador. Y para capitalismo revolucionario, sí es un computador, pero es un computador en relación a el conjunto de chips y de otras cosas materiales que lo hacen ser un computador, digamos. Entonces, es un computador relativo a que tiene todas las cosas que lo hacen ser un computador. Entonces, si se echa a perder, deja de ser un computador y se convierte en chatarra. En cambio, para el objetivismo sería un computador echado a perder. Entonces, el objetivismo en general, con axioma de existencia, digamos, el axioma de existencia y conciencia, son la existencia existe, A es A, axioma de identidad, eso está en el objetivismo, capitalismo revolucionario lo recoge, tal cual. Pero capitalismo revolucionario dice, las cosas como particulares existen en función de los demás particulares que si bien son que o bien son contenidos por el particular del que estamos hablando o se relacionan directa o indirectamente con el particular del que estamos hablando. Si el particular del que estamos hablando se relaciona de forma distinta, ya sea con sus particulares internos o con sus particulares externos con los que está en directa relación, digamos, si se relaciona de forma distinta, entonces ese particular ya no es el mismo particular. Es decir, entendemos que es un absoluto objetivo, pero el absoluto objetivo se refiere a la realidad toda. Luego, a la realidad en particular ya no empieza a ser absoluto, sino que empieza a ser relativo a otras realidades que son objetivas también. Es decir, que este es un objetivo, estas cosas son objetivas, pero son objetivas porque están relacionadas de una manera en la que todos los objetos expresan sus propiedades, bla, 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 como hablaba en Capitalismo Revolucionario con Manzanita. Pueden ir a Capitalismo con Revolucionario con Manzanita, los que no cachen para dónde va ese rollo del relacionismo metafísico. Bien. Segundo, después el objetivismo dice, decimos, algo existe porque yo lo percibo y yo existo porque percibo cosas. Esos son los dos corolarios del axioma de existencia, de la ley de identidad que saca Ayn Rand. Nosotros hacemos lo mismo, pero claramente decimos, ahí se está expresando una relación. Ayn Rand no lo plantea como una relación, lo plantea como una evidencia de. Bien, así como un cogito ergo sum randiano. Digamos, va a decir, algo existe porque yo lo percibo y yo existo porque percibo cosas.
digamos, y soy percibido por otros seres. Ese cogito ergo sum randiano es una relación. Aunque para Rand es básicamente una evidencia de dos absolutos. Del absoluto yo estoy y del absoluto hay otras cosas. Y la relación se plantea como evidencia, exclusivamente como evidencia, más no como más no como una relación que los hace posibles, digamos, ¿vale? A pesar de que hay después en Ayn Rand hay algunas cosas que hacen pensar que tal vez había un dejo de ver eso como algo dialéctico, pero no queda muy claro. Por ejemplo, cuando habla de que cuando uno muere no es que uno es el que se acaba, sino que es que se acaba el mundo para uno. Eso es dialéctico. Entonces, pero Rand se mantiene en una tradición aristotélica muy firme y nosotros no vamos a rechazar ni escapar de esa tradición aristotélica, sino que la vamos a ir matizando, ¿vale? Eh, Epistemología. Y aquí es donde está el punto, el botón por el que se descose, digamos, el objetivismo y sale de las tripas del objetivismo, el capitalismo revolucionario. La validación de los sentidos. ¿Cómo valida Ayn Rand los sentidos? De la misma forma que lo validamos nosotros. Ayn Rand dice la discusión entre los idealistas, que son los que dicen que el color del auto está en mis ojos, y los empiristas, que dicen que el color del auto está en el auto, es absurda porque el color del auto es aquello que el auto expresa en mis ojos, digamos. O sea, que mis ojos solo pueden ver, si el auto es rojo, mis ojos solamente pueden ver el auto como rojo, y el auto solamente puede ser visto por mis ojos como rojo, dadas todas las condiciones que hay. Entonces se dice, el color rojo no está en el ojo, ni está en el auto, sino que está en la relación entre el rojo y el auto. Los distintos filósofos del objetivismo usan la siguiente metáfora, que es la metáfora más repetida para la validación de los sentidos por parte del objetivismo, que dice, los filósofos han estado con un choque entre dos autos, un auto rojo y uno amarillo, y dicen, ¿dónde está el choque? ¿En el auto rojo o en el auto amarillo? Y el objetivismo vendría a ser como la primera filosofía que dice, el auto está, o sea, el choque está o sea, el choque está en los dos autos, el choque está en el encuentro entre ambos autos. Entonces, el color está en el encuentro entre el ojo y la cosa, etcétera. Entonces, esa es la validación randiana de los sentidos, ¿no es cierto? Que echa por tierra el categorismo kantiano, esta cosa como de las categorías con las que se accede a la realidad. Hay un problema con eso. Hay un problema que no significa que esté equivocado. Ojo, aceptamos eso, pero luego si aceptamos eso, si aceptamos que nuestros sentidos perciben a través de relaciones, entonces ¿por qué aceptamos que las cosas son sin relaciones? ¿No es cierto? Y eso lo vamos a llevar también al plano del individualismo. ¿Por qué deberíamos aceptar que las cosas existen sin relaciones cuando no aceptamos que un color, un olor o una forma incluso existan por sí mismas, sino que existen en función de unas relaciones que le dan sentido? Y ahí es donde, ¡pum!, se abre, digamos, la puerta de salida, la fisura en esta filosofía cerrada que es el objetivismo. No, ahí está la abertura, ahí hay una grieta por la que uno sale y ¡pa!, explota y puede reventar esta cuestión. La intención no es destructiva, sino que es filosófica, de ir descubriendo. Entonces, si salimos por esa puerta, podemos empezar a observar el total de las cosas a través de relaciones y empezamos a corregir cosas que están vistas como absolutos particulares por sí mismos. Empezamos a decir, no, son objetivos relativos en función de sus relaciones. ¿Bien? Una pila de cosas que son así. Entonces, no estamos tan lejos del objetivismo como mucha gente decía, no, se fueron para otro lado. No. Estamos saliendo por esa puerta y de ahí de que salimos por esa puerta, que salimos hace tiempo que salimos por esa puerta, empezamos a abrir ese abanico de cosas que ocurren cuando asumes que las cosas no son por sí mismas, sino que son
por cómo se relacionan con otras cosas. Y eso no significa que sean relativos en el sentido coloquial de la palabra, como siempre se usa relativismo como que una cosa puede ser cualquier cosa. No, no, no. La cosa no puede ser cualquier cosa. La cosa puede ser lo que puede ser y solo lo que puede ser en función de cómo se relaciona con otras cosas. Entonces es relativo en el sentido de que depende de sus relaciones. No es relativo en el sentido coloquial de la palabra de decir que puede ser cualquier cosa. Es relativo en el sentido de que depende de sus relaciones, ¿vale? Así que no, esto no es relativismo como suelen decir los cristianos que dicen el relativismo. Y al nihilismo le dicen relativismo, al materialismo, a todos le dicen relativismo. No, no, no. Esto no es relativismo en ese sentido. Sí es relativismo en el sentido de que decimos esto depende de la relación. Va a depender del tipo, de la forma en la que se relaciona con las otras cosas en las que están. Bien. Eso sigue siendo objetivo. No es ni subjetivo, ni es caprichoso, no es lo que se me ocurre, es cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona el metal con el calor? Disminuye su dureza. Así se relaciona el metal con el calor. ¿Eso es relativo? Sí, es relativo al calor. Pero no es relativo a lo que se me dé la gana, que es como normalmente se usa la palabra relativista, ¿ya? Es horrible estar fumando de nuevo. Es que me gusta fumar a mí, pero puta que el cigarro hace como el pico. Ya. ¿En qué íbamos? Ah, sí. Estábamos explicando la diferencia entre el relativismo en sentido de las relaciones y el relativismo en el sentido coloquial que todo el mundo usa, que es como lo que se me dé la gana. Em, Bien. En ese sentido, el objetivismo entonces, como va a tomar cada particular como un absoluto por sí mismo, va a limitar la definición del ser humano a la de animal racional. Va a limitar la definición de ser humano a la de animal racional y con eso vamos a quedarnos con que el ser humano es un animal racional, punto. Así de simple. Y no hay una mayor complejidad del ser humano. Es tabula racismo. No suena bien esa palabra. Es tabula racístico. Es tabula rasa. Igual que prácticamente toda la ilustración es tabula rasa, en cierto sentido. Y de hecho Ayn Rand se plantea como la gran pensadora de la ilustración. Y es tabula rasa. Es tabula rasa, por lo tanto la biología no juega un juego, las condiciones materiales no juegan un juego, las condiciones culturales no juegan un juego. No, no, no. Usted está dotado de un libre albedrío absoluto, una libertad que es absoluta, porque sí, porque es ser humano, y por lo tanto lo único que lo pueden detener son otras personas. You go girl, sé lo que quieras hacer, sé una Barbie girl, vamos para adelante. O sea, el vicio liberal. Ahí está el vicio liberal. No existen las condicionantes propios de lo real. La voluntad del individuo existe casi incorpóreamente en una... luego me acusan a mí de idealista. Por eso, por ejemplo, Yaron Brooks, que es el que viene ahora a Chile, creo que lo trae el FPP, que es el spokesman del Ayn Rand Institute, dice que, por ejemplo, el racismo, o sea, que las razas son un constructo social. Y yo entiendo que, claro, en el momento en que tú empiezas a decir, bueno, aquí terminan los blancos y empiezan los morenos, y aquí terminan los morenos y empiezan los negros, y aquí terminan los asiáticos y empiezan los europeos, y así, estáis haciendo una construcción social en el sentido de que estáis teniendo que poner, conceptualizar los límites en un punto. Pero es cierto también, y eso no es un constructo social, como pretende Yaron Brook y pretenden los discípulos de Ayn Rand, el hecho de que las diferencias genéticas existen. Por ejemplo, yo, por tener una mayoritaria sangre europea, a pesar de que tengo mucha sangre indígena por varios lados, pero tengo mayoritariamente sangre europea, soy más resistente que que personas de otros orígenes, a la lactosa, a los resfríos, soy más resistente al alcohol, soy más resistente a el azúcar, you name it. Y, por ejemplo, va a ser muy difícil que llegue a ganarle alguna vez a un negro corriendo, nadando. No, nadando creo que normalmente los blancos ganan, yo no sé. Pero va a ser difícil que le gane a una persona de otra raza en otras cosas, ¿no es cierto? Que esas categorizaciones, si bien son difusas y que no son determinantes, y que encontramos negros que corren lento y blancos con intolerancia a la lactosa, sí a nivel agregado juegan un rol importante en cómo se comportan los grupos humanos cuando son racialmente homogéneos, ¿vale? Eso no significa que vamos a ser racistas y vamos a andar juzgando a la gente por el color de su piel, muy por el contrario, entendemos que
existe también el componente de la voluntad, las personas sí toman decisiones y por lo tanto somos todos animales morales y sin importar tu color puedes hacer lo correcto o lo incorrecto y puede ser bueno o ser malo. El punto es que no es cierto que somos voluntades en el aire que existen en función únicamente de su libre albedrío, sino que también existen una serie de componentes previos y posteriores que vienen dadas en nosotros. Componentes físicos, biológicos e incluso nuestro cableado cerebral, ¿no es cierto?, viene ya establecido, sobre todo hombres y mujeres, por ejemplo, son distintos, lo hemos visto en este canal, cualquiera que haya visto Peterson o otros científicos hablar sobre el tema lo sabe, Steven Pinker, la tabula rasa, revienta. Entonces Ayn Rand va con el individuo liberal. El individuo liberal de la ilustración digamos, es como el Homus Philosophicus de Ayn Rand. Hay un hombre que apareció de la nada, existe de forma absolutamente racional, no depende de su corporalidad, no depende de su entorno físico, sino que depende únicamente de su mente. ¿No es cierto? Y luego su mente es capaz racionalmente de hacer prácticamente absolutamente lo que desea con lo que le rodea. ¿Bien? Ahí nosotros obviamente nos diferenciamos, pero nosotros seguimos la idea del sujeto. No hay individuo, hay sujeto. El sujeto está sujeto. Por eso se llama sujeto. Bien. ¿Qué más? En política. En política, el objetivismo, la filosofía de Ayn Rand plantea lo que se llama el capitalismo radical o capitalismo laissez-faire. Para Ayn Rand y para sus seguidores, para el objetivismo, las fronteras existen, los países existen, pero son una cosa que no tiene mucho sentido, digamos, porque hay que dejar entrar prácticamente a cualquiera, porque hay que dejar que no hay que tener aranceles de ningún tipo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los países en el fondo existen, pero no son unidades políticas. En capitalismo revolucionario, si bien no creemos que la unidad política tenga que coincidir necesariamente con lo étnico o con lo cultural y por lo tanto no somos nacionalistas étnicos ni somos nacionalistas culturales, sino que somos nacionalistas cívicos, es decir, coincide con una forma de ser ciudadano. La unidad política corresponde no con una forma de existir en el sentido étnico ni cultural, sino con una forma de existir como ciudadano, ¿vale? Pero Ayn Rand va a rechazar todas esas formas, todas las formas de patriotismo y de nacionalismo, y va a decir fronteras abiertas para todo, con lo cual obviamente nosotros nos oponemos. Entendemos como capitalistas revolucionarios que la propiedad no existe solo en la dimensión del individuo, sino que la propiedad es una cosa multidimensional, que toda la realidad tiene propiedad y que que las personas, tanto como en familia, como en colectivos, como en grupos más chicos, más grandes, ciudades, naciones, comunas, iglesias, clubes deportivos, etcétera, tienen propiedades de forma colectiva e individual que se entrelazan. El juego de las propiedades humanas es mucho más complejo. Y aquí vamos a pasar a un tema que también es epistemológico. Ayn Rand plantea un mundo aristotélico al 100%. Nosotros vamos a diverger un poco hacia lo platónico por lo siguiente. Para Ayn Rand, todo lo abstracto son, como es tabula rasa, todo lo abstracto viene de lo concreto, digamos, viene de observar lo concreto y por lo tanto son abstracciones que se hacen a nivel conceptual de la observación de lo concreto. Pero para capitalismo revolucionario existen esas abstracciones, claramente las hay, pero también existen otras cosas que tienen que ver con lo que llamamos verdades irreales. Y las verdades irreales significa que hay cosas que no están en la realidad, pero son ciertas. Y son ciertas y hay verdades, digamos, que podríamos llamar supremas, que atraviesan la realidad toda, como el bien, el mal, la propiedad. ¿Podemos ver la propiedad? No. ¿Podemos la propiedad? No, es irreal. La propiedad es irreal, es una verdad irreal. Pero que por el hecho de ser cierto, condiciona con la conducta de personas que quieren ser buenas, igual que en las matemáticas. Si 2 más 2 son 4, ¿dónde? Es una verdad irreal, pero es suprema. Si 2 más 2 dejan de ser 4, la realidad deja de ser como es. No tenemos un nombre para eso, pero se entiende a lo que vamos. No estamos diciendo que eso exista en un mundo aparte. Estamos diciendo que son verdades que sin estar en lo real atraviesan y condicionan completamente lo real. ¿Bien? De ahí que nosotros hagamos esta ontología de la propiedad, donde decimos la propiedad emana de todo ser, porque todo ser expresa sus propiedades. ¿Cuáles serían las propiedades del ser? Serían lo que Aristóteles llamaba accidentes o categoría. Son las cosas que lo que es nos muestra de sí, queriéndolo o no, digamos. El
es a lo que accedemos de lo que es, porque lo que es, como bien dice la epistemología randiana, en la validación de los sentidos nosotros no accedemos al auto a través de nuestros ojos y accedemos al auto en condición de relación entre nuestros ojos y el auto. Y por lo tanto, lo que nosotros observamos son las propiedades, accidentes, como le llama Aristóteles, accidentes, categorías, etcétera, del auto, cuando se relaciona con nuestros ojos. Son las que por eso las propiedades se expresan en las relaciones. Y eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la idea de el accidente o la categoría, que es la parte aristotélica del asunto, donde son del auto en sí, digamos. Para Aristóteles, el auto es rojo por sí mismo, y Ayn Rand no actualiza eso, a pesar de que dice que el auto es rojo porque se relaciona con nuestros ojos, y nuestros ojos lo hacen ver rojo, aún así no actualiza el concepto de la categoría o del accidente y lo mantiene. Pero si el auto es rojo en relación a nuestros ojos, que lo interpretan así, eso significa que ni nuestros ojos tienen el rojo, ni el auto tiene el rojo, sino que el rojo está en la relación. Por lo tanto, el auto lo que está haciendo es expresar sus propiedades en la relación, igual que nuestros ojos están expresando sus propiedades en la relación. Por lo tanto, no tenemos acceso al auto, tenemos acceso a la propiedad expresada del auto. Bien, esa es la diferencia. O sea, ahí hay una... Desde la epistemología objetivista, a través del tema de la validación de los sentidos, hay una deriva hacia Platón un poco, pero no llegando al platonismo de dualista y de tener dos mundos, un mundo real y un mundo de la idea, pero sí de entender que hay veracidades no reales que atraviesan lo real y que lo hacen ser lo que es. ¿Bien? En política también nosotros entonces planteamos que como la propiedad tiene estas dimensiones, que son múltiples dimensiones, entendemos que, por ejemplo, el Estado podría cobrar aranceles y sería justo que lo haga en determinados casos para financiarse. Más justo es que cobre aranceles sobre algo que es propio del colectivo, es decir, la frontera, que cobre aranceles, o sea, a que le cobre impuestos al individuo respecto de algo que le es privado propio en un sentido individual, como puede ser su salario o las compraventas que realiza con otros seres humanos, digamos. Entonces, es más justo poner aranceles que poner IVA, que poner impuesto a la renta, etcétera. Siempre preferimos los aranceles y no estamos diciendo que los aranceles sean buenos para la economía, de hecho son malos para la economía, pero los impuestos también son malos para la economía. Pero el punto final es un tema moral. ¿Dónde podemos cobrar? ¿De dónde nos podemos servir para mantener lo público? De aquello que nos es público. De ahí nos servimos para mantener lo público. No podemos mantener lo público sirviéndonos de aquello que nos es privado. ¿Bien? Porque entonces no es privado. Porque estamos dejando que cualquiera se meta con nosotros. Ayn Rand plantea una serie de impuestos voluntarios y no sé qué. Son poco convincentes. Hay un par de ideas ahí que son más o menos buenas. Yo las llevaría a cabo. Pero principalmente creemos que se puede financiar un Estado cobrando los aranceles. Los menos posibles, obviamente, porque hacen daño a la economía, porque son malos para las importaciones, porque aumentan los precios de los bienes que compramos de afuera y los ciudadanos compramos bienes de afuera, pero tiene que financiarse el Estado de alguna manera y esa es la forma más justa de hacerlo. ¿Bien? Respecto, por ejemplo, del servicio militar, la filosofía de Ayn Rand es doctrinariamente contraria al servicio militar, porque el individuo y la weá. Para nosotros, como decíamos, el individuo no existe por sí mismo, no es este particular absoluto objetivo que existe en el aire, sino que para que la realidad sea absoluta y objetiva, ¿no es cierto? Y eso se compruebe a través de la validación de los sentidos, entonces cada porción de realidad, cada particular, está a su vez relacionado con otros y existe en relación a otros. Esto no es altruismo comteano, no estamos planteando lo que plantea Augustus Comte y el altruismo de que porque naciste de un papá y una mamá en una sociedad, en una humanidad, entonces tu vida se la debes al resto y tienes que sacrificarte y sufrir para que los demás sean felices. No vamos por ahí. Nuestra visión tiene que ver con que para participar de forma justa respecto de tus relaciones políticas con los demás, tiene que existir un compromiso mutuo para proteger o para dar sentido trascendente, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si sea la palabra correcta,
para dar un sentido profundo a esa relación. Nosotros tenemos una relación política, somos parte de un mismo país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nacimos acá. Si nosotros rechazamos la parte étnico-cultural, es decir, que los países tienen que ser etnoestados, que cada país tiene que tener que ver con un color de piel o con una cultura determinada, si nosotros rechazamos esa noción etnocultural de lo que es un país, entonces tenemos que abrazar una noción cívica, y una noción cívica involucra, ¿no es cierto?, un compromiso de cada sujeto respecto de la organización política que da lugar a la nación, al país y al Estado, a la nación cívica y al Estado. Entonces, una de las formas correctas de hacerlo es a través del servicio militar obligatorio para todos aquellos que pretendan ser ciudadanos. Es decir, no obligatorio para todos, sino obligatorio como requisito para ser ciudadano, para votar, para acceder a cualquier cosa que tenga que ver con el Estado, para poder participar en cargos públicos, etcétera. Si usted no hace su servicio militar, nosotros no confiamos en que usted tenga un nivel de compromiso real respecto a nuestra organización política, y por lo tanto no lo podemos dejar participar de ella. No va a tener derecho a portar armas, por ejemplo, no va a tener derecho a votar, no va a tener derecho a postular a cargos públicos. Si es que a nivel municipal, y nosotros planteamos que a nivel municipal sí puede ser justo establecer beneficios sociales, por ejemplo, porque a nivel municipal eso es más regulable por la ciudadanía de forma directa y es menos coercitivo, es menos agresivo que te digan vamos a pagar cosas a nivel municipal, porque tú puedes moverte de municipio, digamos. Entonces, si no has hecho tu servicio militar, tampoco vas a recibir esas cosas, etcétera. O sea, el servicio militar como separador entre los que son ciudadanos de verdad porque están realmente comprometidos con la nación que están formando, y los que no. Eso está en Suiza, eso está en Israel, eso está en algunos países del mundo, y no es una cosa descabellada, no es una cosa discriminatoria ni fascista. La persona que hacer el servicio militar sea incluso adaptado a personas que tienen silla de ruedas, a personas que tienen pie plano, que las mujeres todas puedan hacerlo, etcétera. Porque no es un problema de defensa, es un problema político. Es estar seguros de que todos aquellos que participan de esto que es público estén dispuestos a defender esto que es público, es decir, esto de lo que nos hemos dotado mutuamente. ¿Bien? Así que ese es un punto de diferencia. Luego, el objetivismo es militante pro aborto. Es decir, en el objetivismo tú no puedes no ser objetivista, tú no puedes ser objetivista si te planteas contrario al aborto, si eres pro vida. El objetivismo plantea que la vida dentro del vientre de la madre es una potencialidad y la vida fuera del vientre de la madre es una actualidad, es un acto y potencia. Entonces ahí se plantea en el objetivismo la obligatoriedad doctrinal, digamos, de ser pro aborto. En capitalismo revolucionario se puede ser pro aborto y se puede ser pro vida. Hay apertura doctrinal respecto al tema del aborto. Si bien la enorme mayoría de los miembros de capitalismo revolucionario son pro vida, hay una minoría pro aborto y se respeta. Es decir, porque no es doctrinal. Capitalismo revolucionario no se basa en luchar contra el aborto, ni se basa en luchar a favor del aborto. Se basa en la inversión del orden de subordinación de las relaciones sociales. Luego, entonces, en el ámbito político, la filosofía randiana presenta un país donde existen los ciudadanos de ese país, pero no tienen lazos porque son individuos absolutos en el aire, sin causa y sin efecto, digamos. Somos seres aislados de la causalidad. Como que cuando nace una persona, nace una causalidad nueva, como si no fuera efecto de otras cosas previas, digamos. Entonces, ahí nosotros rechazamos esa noción. Esa es una noción liberal del objetivismo, y nosotros la rechazamos porque entendemos que el ser humano existe como resultado de algo y su existencia tiene unos resultados específicos. Ayn Rand en El Manantial y principalmente, pero también en algunos otros de sus libros, plantea la idea de las propiedades espirituales, la idea de que el ser humano crea a través de su espíritu y de él emanan cosas que no son físicas y que se le deben respetar. Pero queda corta porque el objetivismo plantea como norma moral en política, como norma moral en política plantea el principio de no agresión. ¿Qué sería el principio de no agresión? Sería que mientras yo no te pegue, mientras yo no te agreda o no te amenace, no he violado, o sea, no estoy haciendo nada malo.
Y el problema con eso es que, bueno, si ellos rescatan la propiedad intelectual y luego dicen, si no me agredas, no me haces nada malo, entonces caen en el problema que tienen los anarcocapitalistas, que dicen, pero si yo copio, no estoy agrediendo. Y es cierto. Entonces, debido al individualismo, nace este principio de no agresión y de él se deriva, ¿no es cierto?, esta distorsión donde existe como esta propiedad intelectual que es imposible, ¿no es cierto?, de hacer efectiva. En Capitalismo Revolucionario defendemos la idea del objetivismo, de que del espíritu humano emanan cosas no físicas que deben ser protegidas y luego decimos deben ser protegidas, por lo tanto el principio de no agresión no basta. Tenemos que tener una teoría de relaciones que nos permita entender la justicia desde el punto de vista de las relaciones humanas. Y ahí es donde nace, ¿no es cierto?, la teoría de las relaciones sociales y donde hablamos de las relaciones de poder y las relaciones de propiedad. Cuando nosotros hablamos que una relación de poder arbitraria es una relación injusta, entonces ahí se incluye el tomar algo que tú no creaste como si lo hubieras creado tú. Y ahí es donde se protege claramente el producto espiritual del esfuerzo humano. Bien. ¿Qué más? Ay, hay tantas cosas de las que hablar. A ver. Hay tanto de Ayn Rand, tanto de Ayn Rand. Veamos algunas preguntas del público un ratito y seguimos con el tema. ¿Por qué Rand no tuvo hijo? No sé. Aborto siempre habrá, hacerlo legal ya es otra cosa. Pero las políticas pro aborto son esas políticas. Entonces Capror no tomaría acción en las políticas pro aborto, pero sí tomarán acción, pero sí tomarán esas políticas. Entonces, ¿qué es Capref? Javi, no se te entendió nada, escribiste un menjunjin que no se entiende ni una puta mierda. ¿Ya? Capitalismo revolucionario como doctrina no se pronuncia respecto al aborto. Sus miembros individuales tienen posiciones, pro vida casi todos, pero algunos son pro aborto. No somos materialistas, Javi, no estamos hablando de cosas al azar, estamos hablando de la similitud y diferencia entre capitalismo revolucionario y el objetivismo. Seba, si para CR el tema del aborto no es relevante, ¿por qué promueves tanto las marchas pro vida? Porque yo soy pro vida, y este es mi canal de YouTube. Pero hay miembros de capitalismo revolucionario que no van a las marchas pro vida porque son pro aborto y no hay problema. Si no estamos hablando del canal de YouTube, estamos hablando de la doctrina política de capitalismo revolucionario. En la frontera del sur de México está la zorra con la inmigración africana, mujer embarazada, bla, 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 ya no me interesa. ¿Qué cosas específicamente serían esas cosas que emanan del espíritu humano? Vaya al video de capitalismo revolucionario con Manzanita. Conviértete en político, puede ser. Qué pena por Europa, hace tiempo conocí a una chica alemana y me contó todo. Felipe Cast 2022. Chao. Seba, ¿qué dices del hecho de que se atente contra las propiedades animales? ¿Cómo eso? ¿Cómo se atenta contra las propiedades animales? Los animales no tienen propiedad social. Los animales son propiedad social. Tienen propiedades como porción de la realidad, pero no son propiedades, o sea, no tienen propiedades sociales. No pueden tener propiedades sociales, porque no son entes sociales de una sociedad humana, no son agentes sociales de una sociedad humana. Por lo tanto, no pueden tener, no las pueden tener. Johannes Kaiser 2022 y Hitler de Nazaret. Puta, yo creo que para 2026, porque tiene que venirse a vivir a Chile primero. Hola Sebastián Izquierdo, ¿consideras ¿qué consideraciones te merecen los argumentos pro aborto de Ayn Rand o Walter Block? Bueno, creo que son argumentos equivocados y no quiero que esto se convierta en una discusión sobre el aborto. Porque además el aborto, al no ser una posición doctrinal de capitalismo revolucionario, ni a favor ni en contra, no es atingente al tema del video. No puede, Borja Roche, los animales no pueden tener derecho a la vida porque el derecho a la vida es un derecho de propiedad de nivel social, de rango social. Es un derecho a que otro no te mate. Y por lo tanto, como los animales no participan de la sociedad humana, entonces no tienen derecho a la vida. Una filósofa igual de judía que Ayn Rand decía que lo más importante para la nación es el vientre materno, ya que es lo que asegura la existencia de un pueblo. Claro, yo no sé si esa posición tan colectivista sea correcta desde el punto de vista del capitalismo revolucionario, pero claramente nos movemos un poco en esa dirección.
Anti-animalista nazi. Ya, bueno. Sebastián habla de la ONU, de la falsa democracia. Ya, sí, vamos a hablar un poco de eso también. En la filosofía del objetivismo no se plantea, por ejemplo, respecto a temas como la soberanía nacional y los organismos internacionales. Capitalismo revolucionario, a su vez, sí se plantea, capitalismo revolucionario dice que todos los países tienen que ser soberanos y en orden de ser soberanos tienen que cuestionar y limitar las capacidades que tengan de influir en ellos las naciones, las organizaciones internacionales. ¿Vale? El derecho es una relación, entonces cambia la relación y eliminas el derecho. No, no lo entendiste bien. No es posible no relacionarse primero, Ángela, así que estoy probando. No existe la no relación. CR no tiene una postura respecto a la eutanasia. Yo tengo una postura personal respecto a la eutanasia. Yo estoy en contra de las leyes de eutanasia, pero no porque la eutanasia como está propuesta me parezca negativa, sino porque no existe la capacidad real de tener un consentimiento apropiado por parte de una persona que está sufriendo dolor, que está en una situación eh, eh, de sufrimiento, etcétera. Entonces tú no tienes la capacidad de consentir que te maten, de un consentimiento que sea, digamos, que sea válido en una situación como la que están viviendo las personas que son sujetos de eutanasia. Por eso yo estoy en contra de la eutanasia. No porque no considere que una persona que se quiere morir no se pueda morir. Si usted se quiere morir, muérase. O sea, yo no, en ese sentido no es por eso. No es por eso. Si nosotros pudiésemos saber a ciencia cierta que estas personas se quieren morir, muéranse. Pero no lo sabemos porque están en una situación en la que no tienen un consentimiento, no son capaces de dar verdadero consentimiento, digamos. ¿Vale? Gente que está muy enferma, que está terminal, que está con dolores, no puede decirte quiero morirme y estar expresando realmente un deseo personal porque está en una situación en la que sus deseos están, o sea, que su voluntad está contaminada, lo que se llama vicios del consentimiento en derecho. Eso. Y respecto de la pena de muerte, yo creo, y esto también es una posición personal, que los criminales confesos de delitos graves pueden ser sujetos de pena de muerte, pero es única y exclusivamente cuando son confesos. No se puede dar pena de muerte por evidencias, porque por mucha evidencia que tenga, y aunque no haya duda razonable, aún así no hay certeza, porque la certeza es imposible en ese sentido. Entonces no creo en la pena de muerte en el sentido de solo con evidencia, sino que cuando existe la confesión tenemos no solo una certeza, sino que además tenemos el que confiesa, y existiendo este tipo de legislación, sabe que por confesar se va a morir o lo van a matar, y por lo tanto eh, y por lo tanto eh, estamos también obteniendo un consentimiento de muerte, digamos, en el caso de los delitos confesos. Así que sí, ahí estoy a favor de la pena de muerte, solo cuando son confesos. Ahora esto tampoco es doctrinal, también es una opinión mía. Si la doctrina de capitalismo revolucionario se enfoca en entender las relaciones sociales y luego entender la justicia de las relaciones de propiedad y las relaciones de poder y invertirlas, nada más. No es demasiado, no abarca todas las cosas que pasan en la sociedad, no te va a responder sobre si es bueno o es malo que haya aborto. Eso no te lo puede responder, eso tiene que salir de otras mecánicas, de otras filosofías, no una filosofía que totalice esos aspectos, digamos. Los derechos son cosas de cualquier ser. Cacha la weá imbécil que acaba de decir tú. ¿Qué más? Todo ser vivo tiene derecho a la vida. ¿Por qué? ¿Qué opinas del doctor que mató a su hermano de un balazo? No sé por qué me estoy preguntando eso, no tiene nada que ver con el live. Cabros, los que pregunten cosas que no tengan que ver con el live los voy a empezar a bloquear. ¿Ya? En serio. Así que bueno, ya, Jael se fue porque está cambiando el tema, hablando de los nazis, aquí estamos hablando de objetivismo y capitalismo revolucionario. No, los nazis no están en esto, entonces se fue bloqueado Gael. Pum.
Listo. Luego, el tema tampoco es aborto. Tomás Núñez, última advertencia. El tema no es aborto. El tema de este live está en el título. Diferencias, similitudes, objetivismo, capitalismo revolucionario. ¿Ya? El live no dice live sobre el aborto. El live dice diferencias, similitudes, objetivismo, capitalismo revolucionario. Entonces, ¿qué cosa del objetivismo que ustedes conocen? Pueden decir, esto que es del objetivismo, ¿cómo funciona en capitalismo revolucionario? Son igual, son parecidos, se diferencian, etcétera. ¿Ya? Tendrías que tener tú más derechos que una vaca a vivir, piensa menos en la vaca. Entonces, según la ideología, no considera retrasados mentales con derechos. No he hablado de eso. No he hablado de eso, nadie ha hablado de eso, Borja. Está ahí hablando huevas. Yo no entiendo, eutanasia mejor que se mate el tipo, no cargue otro, no, que otro no cargue con su muerte. No sé, o sea, eso depende de los que participan. Si yo no voy a practicar la eutanasia a nadie, yo creo que el problema de la eutanasia precisamente son los vicios del consentimiento. ¿Ah? ¿Qué opinas de la objetividad entre paréntesis según Maturana? Bueno, a ver, volvemos al principio. Eh, Algo existe, dado que yo lo percibo, y yo existo, dado que percibo cosas. Luego, lo que yo percibo, lo percibo con mis herramientas de percepción, relacionándose estas herramientas de percepción, con lo que existe. Luego, la información que yo obtengo es una información objetiva, no de la cosa, ni de mi órgano de percepción, sino de la relación que existe entre ellos. Por lo tanto, la percepción objetiva sí es cierta. Maturana está equivocado, y creo que están equivocados todas estas personas que son subjetivistas, que son subjetivistas extremos y no sé qué, y juegan con la cuestión para darle sentido al subjetivismo. Yo en ese sentido sí sigo siendo objetivista, y lo soy, y no creo que me cambie nunca, porque, de nuevo, hay algo que existe, que yo existo percibiendo cosas, luego cuando las cosas que yo percibo y yo nos relacionamos, se genera la percepción. Esa percepción es el resultado, el resultado objetivo de la relación entre el objeto que estoy percibiendo y mis objetos con los que percibo, que son mis ojos, mi lengua, mi dedo, etcétera. Lo que yo quiero decir es que veo bien capitalismo revolucionario, pero soy vegano. Con tal me gustaría saber cómo eso me afecta. En capitalismo revolucionario hay varios veganos. A nadie te va a obligar a comer carne para estar en capitalismo revolucionario, pero no, los animales no tienen derecho. Si usted no quiere comer carne porque le gustan los perritos y las vaquitas y los conejitos, vaya, dele. Pero no puedes andarle por ahí diciendo a la gente que son asesinos y que los animales tienen derecho, porque eso no tiene un sentido racional ni razonable desde el derecho natural, y nosotros somos naturalistas. Es Descartes, pero al revés. El objetivismo es Descartes al revés. Es Descartes dado vuelta. Seba, ¿cuál es la visión objetivista de Caprev respecto al corporativismo? No. Caprev no tiene una visión objetivista. El objetivismo es una cosa y Caprev es otra. Pienso, luego existo, al revés. Existo y por lo tanto pienso. O sea, que pienso es una... o sea, en realidad yo creo que Descartes también lo pretendía referirse a eso, pero la frase ha sido desafortunada. Viva Argentina, me está poniendo en una discusión sobre censocentrismo. El título del video no es sobre censocentrismo. Algún día vamos a hacer una discusión sobre censocentrismo. Las propiedades, Ángel, las propiedades son siempre infinitas. Luego no se expresan de forma infinita, pero siempre son infinitas. Las propiedades de algo son infinitas porque se van a expresar en las infinitas posibles relaciones que ese algo puede tener con otro algo. Ok, no es un argumento completamente válido el que me diste, pero es la mejor ideología que existe de momento, así que te lo compro. Borja, si queréis lo discutimos, pero en otro video, porque este video no trata de censocentrismo, sino que trata de otras cosas. El censocentrismo para mí es una brutalidad. La postura de Ayn Rand en contra del altruismo es diferente a la de capitalismo revolucionario. El capitalismo revolucionario se opone al altruismo comteano, igual que Ayn Rand. La idea, la noción de que el ser humano nace debiendo su existencia a los demás es una noción diabólica que niega la propiedad
del ser humano. Luego, nosotros no aceptamos la idea de que el ser humano, según Ayn Rand, aquí hay una diferencia ética, esto es importante. En la ética del capitalismo revolucionario, el ser humano debe buscar ser lo que es. Lo que es no en un sentido de la realidad, sino en un sentido de verdad. Acuérdense que hacíamos la distinción entre realidad y verdad. Y para eso nosotros planteamos que tiene que existir mucho más un autoconocimiento que un conocimiento de lo externo. Es decir, saber qué es lo que el ser más profundo tuyo, a nivel espiritual, reclama de ti. Entonces, tanto capitalismo revolucionario como el objetivismo se plantean como filosofías que tienen que ver con que el ser humano tiene que desarrollarse en su máximo potencial y ser el mejor ser humano que pueda ser. Bien, pero para el objetivismo de Ayn Rand, ese mejor ser humano que pueda ser es algo que te sale de los huevos, digamos. Bien. Mientras que en capitalismo revolucionario, el ser mejor ser humano que puede hacer es algo que sale de ti, que sale inevitablemente de ti como una verdad trascendente de lo que tú eres. Y ahí hay una diferenciación ética. Luego, nosotros no nos planteamos en el altruismo, en la idea de sacrificarse. El sacrificio nos parece que el sacrificio por los demás, de tus propios valores y de tu propia existencia, nos parece algo digamos, algo inmoral, igual que el objetivismo. Pero, por ejemplo, hay cosas que el objetivismo consideraría sacrificios que nosotros no. Por ejemplo, morir en una guerra. Ir a una guerra por tu país y morir en ella, peleando por tu país, no es un sacrificio de los valores, sino que todo lo contrario, es la consecuencia con los propios valores. Si tu país es un valor para ti, y tú mueres por tu país, no estás sacrificándote, sino que estás entregándote a tus valores. Y por lo tanto no hay un sacrificio de los valores. En el objetivismo se plantearía que sí hay un sacrificio de los valores porque la patria, por ejemplo, no tiene valor en el objetivismo. Entonces ahí hay una distinción. ¿Bien? De igual manera, si nos planteamos desde un punto de vista más cercano al egoísmo que al altruismo en esa dicotomía, pero nos parece que es una falsa dicotomía, que el ser humano no tiene que ser egoísta ni altruista, sino que tiene que ser lo que su verdad más profunda le dice que sea. Y ahí hay un ejercicio de autoconocimiento que es introspectivo. Desde el objetivismo o la filosofía de Capre, que son dos filosofías distintas que estamos haciendo una comparación acá, ¿qué opinas del dicho de que el ser humano es una plaga para el mundo y el ecosistema? Bueno, yo creo que esa es una noción perversa, porque es una noción contraria al ser humano. El ser humano, en este sentido, y aquí estamos de acuerdo con Ayn Rand, al 100% estamos de acuerdo con el objetivismo, el ser humano es un valor en sí mismo, el ser humano se requiere de autovalorarse, no hay valor sin el ser humano es fuente de valor. Puede existir otra fuente de valor, hay capitalistas revolucionarios que creen en Dios, por ejemplo, en capitalismo revolucionario no hay que ser ateo, en objetivismo hay que ser ateo. Pero si bien se puede reconocer otra fuente de valor como puede ser Dios o los animales, si hay capitalistas revolucionarios que son veganos, la fuente de valor que se tiene que reconocer previamente y que sí es requisito reconocer es el ser humano. Es decir, el ser humano es la fuente fundamental de valor, la única fuente de valor de la que tenemos evidencia cierta de que es fuente de valor y la única fuente de valor en la que participamos, ¿no es cierto?, todos como fuente de valor. ¿Bien? El objetivismo puro solo puede ser alcanzado por un robot. Ni siquiera, Félix, porque es una conciencia que existe en el éter, digamos. Capitalismo revolucionario es un movimiento, organización, filosofía, todo eso. Es un movimiento político pequeño, de activismo, que no pretende ser grande ni ser un movimiento de masa. A su vez también es una organización que también infiltra todos los distintos movimientos del espectro político. Tenemos gente desde el Partido Comunista Stalinista de Artés hasta los movimientos republicanos, incluso tenemos gente de capitalismo revolucionario militando en los grupos evangélicos, etcétera. Es decir, abarcamos todo el espectro con infiltrados. Creemos que una buena forma de realizar cambios
y no vamos a decir quiénes son, pero que lo sepan, están todos infiltrados. Creemos que una buena forma de realizar cambios y de avanzar nuestra postura filosófica es el sistema que han utilizado históricamente, por ejemplo, grupos como los masones, con los cuales nosotros no tenemos ninguna relación ni estamos de acuerdo con ellos, pero sí nos parece que uno de sus métodos ha sido correcto. Otro de nuestros métodos también tiene que ver con el leninismo, que tiene que ver con la ocupación de espacios. No estamos de acuerdo con Lenin en lo político, pero sí entendemos que la construcción de hegemonía y la toma de los espacios físicos son formas revolucionarias de cambio que nos permiten empujar nuestra filosofía hacia adelante. En un país de doctrina capitalista, un liberal individualista, un autista de mierda, claro, se podría ir a un cerro como ermitaño y no cumplir las obligaciones como por ejemplo el servicio militar, o sería forzado a hacer. No cumple sus obligaciones, pero no es parte de la sociedad. No participa de lo público. En la postura de capitalismo revolucionario, ¿se deben prohibir partidos como el PC y el PS? Sí. Hitler de Nazaret. En el capitalismo revolucionario, los partidos políticos que representen en sí mismo y por sí mismo una amenaza a las relaciones de propiedad deben ser prohibidos. ¿Por qué? Una cosa distinta, por ejemplo, tú puedes ser un catedrático que es comunista y en tu universidad decir cosas comunistas y ahí verás el rector si te echa o no. O tú puedes juntarte con tu amigo a tomar una chela y ser comunista y decir, ¡ay, qué lindo, somos comunistas y queremos, no sé, algo para el pueblo o lo que sea! Pero no, la sociedad tiene que sancionar que no pueden existir organizaciones políticas, legales, que atenten contra los derechos no contra los derechos, sino contra las relaciones de propiedad. En ese sentido, los partidos de corte nazista, nacionalsocialista, tercerposicionista, comunista y socialista, todos prohibidos. ¿Se escucha todavía? Porque pasa ya el cable. Sí, se escucha. Ya. Bien, me preguntan. Saber más pregunta, ¿cómo concilia el enfoque objetivista y el de capitalismo revolucionario lo atingente al ejercicio de la prostitución? ¿Debe ser legal o ilegal? La prostitución debe ser legal, tanto para capitalismo revolucionario como para el objetivismo. También las drogas. Nosotros somos en ese sentido, comillas, liberales. No somos liberales porque nuestras premisas fundamentales se ponen en directa oposición al liberalismo, pero sí creemos que la prostitución, el oficio más antiguo del mundo, es una relación de propiedad y por lo tanto, como las relaciones de poder deben estar enmarcadas en las relaciones de propiedad, vean los videos de doctrina, vean el video Capitalismo Revolucionario con Manzanita, para que lo vayan entendiendo, como las relaciones de poder tienen que enmarcarse en las relaciones de propiedad, no pueden agredir la prostitución, ni la compraventa, por ejemplo, de drogas. Esas cosas tienen que ser legales porque no puede ser... porque en caso de ser ilegales, las relaciones de poder estarían subordinando a las de propiedad y por lo tanto estaríamos en una etapa pre-revolucionaria desde el punto de vista del capitalismo revolucionario. ¿Qué te pasa con los autistas? Soy Asperger. No me pasa nada con los autistas. Yo digo, los autistas de mierda, no me estoy refiriendo a la gente que padece el espectro autista o ¿cómo se llama esto? Las condiciones, o no sé cómo se llama, que no es una patología, pero bueno, ahí la Natalia Bobadilla, que ella es autista, me va a explicar cómo se llama, pero no nos estamos refiriendo a esa gente, nos estamos refiriendo a los hueones que quieren vivir solos, así como aislarse de la sociedad, a los cuales se les dice autistas de forma despectiva, no refiriéndose a la enfermedad, sino refiriéndose al autismo, al auto-yo, a gente que se chupa el pico a sí mismo, digamos, personas que están haciéndose autofelaciones, masturbativos sociales, personas que no se interactúan con los demás o que prefieren interactuar con los demás, ¿vale? ¿Has pensado en escribir un libro sobre capitalismo revolucionario? Muchas veces, pero hay que pagar el arriendo. Cuando tenga plata voy a escribir un libro. En capitalismo revolucionario el modelo económico se asemeja más a lo que crees que están establecidos ahora. No, el modelo de capitalismo revolucionario, claro, los misántropos, pero son autistas en un sentido de auto, de yo mismo. Es como, no en el sentido de padecer una condición psiquiátrica, sino en el sentido de ser unos hueones, unos egocéntricos de mierda que pasan todo el día centrados en su ombligo. ¿En capitalismo revolucionario el modelo económico se asemeja al de ahora? No. Por ejemplo, es un modelo, como decíamos, que busca estar completamente libre de impuestos internos y que se busca financiar al Estado con impuestos externos, digamos, con aranceles, y con impuestos por ejemplo, a la custodia de capitales extranjeros dentro de un país, etcétera. O sea, a financiarse como paraíso fiscal. Luego también un sistema donde nosotros proponemos la banca libre con patrón
físico, es decir, que los bancos deben imprimir billetes, pero deben tener un patrón físico, deben tener algo con lo que están respaldando lo que están imprimiendo. No hay un banco central que imprime el dinero, no hay un gobierno que fije las tasas de interés, etcétera, sino que cada banco ve cómo le pone a sus billetes y mientras tenga un patrón físico está dentro de la ley. Y mientras respete, ¿no es cierto?, el tantunden de ese patrón físico, es decir, que tiene que tener la cantidad suficiente de lo que sea, lingotes de plata o de oro o de lo que sea, para devolverle a sus clientes cuando llegan con el billete a pedir su respaldo físico, digamos, ¿ya? Así que hay muchos cambios, hay muchas diferencias entre el sistema económico actual y el de capitalismo revolucionario. ¿Qué es PSP? Un partido de hueones medio nazis. Impuestos robo a nivel estatal sí, pero a nivel municipal no. No todos los impuestos son robos, claro. ¿Qué opinión tienes del nacionalismo liberal? Nah, fome. Todo lo liberal está mal. PlayStation portátil. Muy bien, Carlos Can. ¿Qué opinas de la regulación del trabajo, el sindicato, el caso de los empleados? No, el empleo tiene que regirse por las mismas normas que cualquier otro contrato. Son contratos entre personas y son relaciones de propiedad. Y lo que deben regir es la norma de eso, son las mismas normas que rigen cualquier relación de propiedad. ¿Qué opinas de la regulación del trabajo? Bla, bla, bla. ¿Por qué tengo un CI soy de 127 y soy Asperger? Ahí absolutamente integrado. Me cago de la risa y me cago de la risa para adentro. Jaja. Dale, como queráis. Yo tengo uno de 145 y no soy Asperger. Oye, ¿qué opinas de instalar cámaras incluso para vigilar elecciones, funcionarios, colegios, etcétera? Postdata, los libertarios están súper mal de la cabeza, cada día lo tengo más claro. Bueno, yo creo que la uso de las cámaras tiene que, por parte de lo público, digamos, tú podés poner cámara en tu casa, todo lo que queráis, pero el uso de cámaras en espacios públicos tiene que estar completamente regulado, muy profundamente regulado, porque se dan situaciones, por ejemplo, lo que pasó en Las Condes, cuando De la Maza era alcalde, este es un ejemplo de algo que ocurrió, que como en Chile está la prostitución es legal, lo cual yo encuentro, repito, algo bueno, que el alcalde para echar a las prostitutas recurrió a una triquiñuela. Utilizó las cámaras de seguridad que están hechas para detectar accidentes de tránsito para obtener las matrículas, las licencias, las patentes que se dicen en Chile, de los automóviles que accedían a la prostitución. Y a través de esas patentes comenzó a delatar a esos hombres que accedían a las prostitutas, a sus mujeres, a sus familias, etcétera, a sus mamás si eran más jóvenes, y empezó a difamar, a utilizar información que no le correspondía para violar la privacidad y hacer públicas cosas que le son privadas a personas que no querían hacerlas públicas. Y por eso, ese es un antecedente muy cercano acá en Chile, que entendemos que si bien es cierto que pueden ser muy necesarias las cámaras de seguridad porque permiten, ¿no es cierto?, atrapar delincuentes, infractores de tránsito, porque los locales, por ejemplo, comerciales, pueden necesitarlas para tener evidencia a la hora de ser víctimas de un robo, un atraco, etcétera. No puedes poner una cámara oculta en el baño mujeres. Punto. No importa si eres un local privado. Una cosa que los anarcocapitalistas van a decir, pero ¿cómo? Si es mi propiedad privada, yo puedo poner una cámara oculta en el baño de las mujeres. Degenerados de mierda. No. No puedes poner una cámara oculta en el baño de las mujeres. El Estado tiene que meterte preso si pone una cámara oculta en el baño de las mujeres. ¿Ya? ¿Qué hará capitalismo revolucionario para llegar al poder? La revolución. Capitalismo revolucionario. ¿Qué opinas de la manifestación con Hong Kong? Eso no tiene relación con el título del video. Insomnia, última advertencia y la próxima te bloqueo. El Asperger solo existe si hablas de IGD. No entiendo. TGD. ¿Qué es TGD? Ya, filo. De izquierda te autopercibo, no me autopercibo. Eso dicen los psicólogos clínicos que me han hecho los exámenes, hombres. Y yo cuando chico tenía muchos problemas de conducta porque tenía ataques psicóticos producto de una distemia psicoepiléptica diagnosticada por uno de los mejores psiquiatras que ha tenido este país, que fue Sergio Peñalillo, que en paz descanse, de la cual fui dado de alta. Y me hicieron todos los exámenes habido y por haber, y yo salía con un coeficiente intelectual de 145 y con una lesión en el lóbulo temporal derecho, creo que era,
que me hacía una disminución virtual, digamos, del CI a 133. Y se supone que dado de alta esa lesión ya no existe, así que debería tener 145 o algo cercano a eso. La revolución solo llega con la fuerza ¿qué revolución llegó sin fuerza? Yo creo que lo más probable es que tengamos que hacer una revolución por la fuerza. Eso es lo que yo creo, pero eso ya va por otro lado. Tiene que ver con si los dueños del mundo no nos van a permitir hacer la revolución. Por lo tanto, cuando lo intentemos hacer de forma por lo más pacífica que podamos, en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a los dueños del mundo que van a querer enfrentarse con nosotros y vamos a tener que luchar de forma física. ¿Qué opinas de Paralelo 33? Eso ya lo he respondido varias veces. Seba, ¿piensas que en un futuro podría haber un tipo de alianza entre cristianos y patriotas, por así llamarlo? Nosotros abogamos por eso, nos parece que esa es una de las estrategias leninistas válidas, que es la construcción de hegemonía. La construcción de hegemonía para Lenin es la junta de grupos que no tienen nada que ver, pero que al final están en el mismo bando de una lucha sin saberlo. ¿Cuál es el tema del directo? Está en el título, Monkey. Está en el título. CR no puede ser un partido político. Doctrinalmente está contrario a ser un partido político. ¿Qué revoluciones? Las revoluciones son por la fuerza, aparte. No sé. El mejor teórico de la revolución, pero que murió hace poco, es Antonio García Trejivano. Yo conozco a Paralelo, confío en su idea. A ti te cae mal, no me cae mal. Paralelo es chueco, es libertario y es chueco. Miente, engaña. Nosotros trabajamos juntos en proyectos políticos y él fue mentiroso, engañador, una persona deshonesta, como todos los liberales. Bien. Estamos haciendo la pega, ese es el título XD. No, el título dice diferencias / similitudes / objetivismo / capitalismo revolucionario. Ese es el título. Entonces hay un error de YouTube, porque el título es, mira, voy a mostrarlo en la pantalla para que vean cuál es el título. Ahí está el título y lo voy a acercar. Acerco más el título del video. Ahí está el título del video. O sea, si YouTube tiene un error, si yo no es mi culpa. Mira, título del video ese. ¿Vale? ¿Ya? Para que no haya ninguna cuestión al respecto. No hay que ver, sabéis que evito ver YouTube en el celular, cabrón. Es como mala política, porque YouTube funciona como el hoyo en el teléfono. Ahí les mostré el título, ¿eh? ¿Cuántos miembros hay en activo en Camp Red? Aproximadamente unas 150 personas. ¿Qué quería si exponen un estado muy totalitario? Ahí sería una revolución por la fuerza como los franceses. No sé, los franceses hicieron, lo que hicieron los franceses fue una cosa horrible. No odio a los liberales se hacen odiar. Ellos son deshonestos y son personas chuecas y son personas que buscan excusas para robar, engañar, mentir. Listo. No es un odio. Y el tema del video no es ese. Bueno, parece que ya no hay más temas. Hicimos una diferenciación y similitud entre capitalismo revolucionario y el objetivismo. Como pueden ver, capitalismo y el revolucionario y el objetivismo tienen muchas similitudes y tienen muchas diferencias, y el capitalismo revolucionario sí es el resultado de un ejercicio intelectual que nace de la epistemología del objetivismo y va a dar un resultado distinto. ¿Vale? Eso me gustaba que quedara claro para que después no digan que somos objetivistas o que digamos que somos traidores, enemigos del objetivismo. Ni lo uno ni lo otro es cierto. ¿Qué pasaría si el capitalismo revolucionario fuera refutado? Me gustaría que fuera refutado. Alguien, por favor, venga y me diga cuáles son las refutaciones. Ya, chicos.